Hola, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hoy quiero hablar sobre qué pasa cuando yo estoy haciendo algo que es pecado, pero no sé qué es pecado. Para la sociedad, para nuestra cultura, es normal, es social, es parte de. Eso yo lo veo normal, yo lo adapto como algo normal. Pero ¿qué pasa cuando es pecado y no lo sabemos? Pues hoy te llevo a escudriñar la palabra y a darte un ejemplo que lo vamos a encontrar en 2 de Reyes 22. Y he tenido personas conocidas que me dicen, no, mejor yo no voy a la iglesia porque así no me entero qué es lo que estoy haciendo mal, así no me entero que estoy pecando. Y si yo no lo sé, pues no estoy mal. Pero estás erróneo. Si es tu caso, estás erróneo. El hecho de que no sepas que lo que estás haciendo es pecado, si lo estás haciendo, estás pecando. So, el hecho de no saberlo no te libra. No te libra de del hecho de estar en desobediencia con el Señor. Así que vamos, acompáñame a la palabra en 2 de Reyes 22. Y aquí te muestro al rey Josías. El rey Josías, él subió al trono cuando tenía 8 años. Y él era agradable a los ojos de Dios. Mira esto. Él era agradable a los ojos de Dios. Pero él no tenía conocimiento de muchos de los decretos, de los mandatos de Dios. Y entonces entendemos que aunque él era agradable a los ojos de Dios, no era completamente obediente porque no tenía el conocimiento. Y si me acompañas a la lectura en 2 de Reyes 22, versículo 8, te dice que el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Y entonces él se lo lee al rey. Y el rey en esa angustia, en ese desespero, rasga su ropa y admite diciendo, no hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Y cuando consultan a la profetisa Hulda, el Señor a través de ella les dice, traeré desastre sobre esta ciudad, todas las palabras escritas en el rollo se cumplirán. Y esto lo encuentras en versículo 16. Estamos viendo cómo Dios a través de la profeta le dice que se van a cumplir su palabra, ¿verdad? Sabemos que su palabra se cumple, que es lo que él dice y ya. Y a pesar de que él era de agrado a los ojos del Señor, me encanta porque esta palabra está en sintonía con mi video anterior. Y aunque, ay, me emocioné. Y es que este mensaje lo tenía aquí pausado. Lo tenía aquí y por alguna razón, pues el Señor me lleva al otro video. Y hoy entonces caigo en este que se suponía, ¿verdad? Que yo Shirley, quería hacer antes. Pero como sabemos que el Espíritu Santo es ordenado y Él está en absoluto control, pues miren cómo llevo el mensaje. Y sí me emociono.
Pero continuando la palabra, Dios es un Dios de una sola palabra, ¿verdad? Que podemos ver, como decía en mi video anterior, que si no haces, ¿verdad? Y no sigues sus decretos, no sigues sus mandatos, ¿verdad? Hay una palabra, hay destrucción, tú sabes. Eres obediente, entonces hay bendición. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Vemos que el hecho de que tú no sepas que no estás, que estás pecando, el hecho de que estés pecando y tú porque no tienes el conocimiento, porque no lees la Biblia, porque no quieres escuchar la palabra de Dios, y prefieres hacerte el de la vista larga porque según tú pues no estás mal, pues déjame decirte que estás mal como quiera. Y Dios a través de la profetisa, ¿verdad? Volvemos, le dice pues que va a destruir la ciudad y que las palabras escritas en el rollo, que vienen siendo lo que es hoy en día la Biblia, se cumplirán. Entonces, cuando vamos a la palabra, ¿verdad? Nos dice que el rey rasga su ropa en señal de desesperación, en señal de arrepentimiento. Significa que él tenía temor a Dios, él tenía temor por Dios. Entonces, eso lo hace ser agradable al Señor, ¿verdad? Porque él no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque no lo sabía. Y entonces, si leemos un poquito más adelante en la palabra, dice que Josías estaba apenado y se humilló ante el Señor. Y Dios lo escuchó. Él lloró ante el Señor arrepentido y Dios lo escuchó. Así como te escucha a ti y a mí, lo escuchó. Y en el versículo 20 dice: por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Miren qué hermoso. Qué hermoso como un corazón arrepentido, humillado, dispuesto a obedecer al Señor, cambia todo, cambia las cosas para ti, para mí, un acto de humillación, de arrepentimiento hacia nuestro Dios. Mira, él se arrepintió, él se humilló, él lloró ante el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Él lo escuchó. ¿Y qué hace? Decide no enviar el desastre que había prometido. Te estoy diciendo que Dios había prometido un desastre y lo aplazó para que el rey no lo viera, no tuviera que pasar por ese desastre, no tuviera que sentirlo. Mira cómo le dice: hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. No solamente está aplazando su promesa, está aplazando su palabra, porque sabemos que su palabra, eso es. Él la aplaza, como dije en unos mensajes, en unos videos anteriores. Él lo puede atrasar por ti, pero su palabra es su palabra. Eso es y ya. Pero miren qué hermoso cómo Dios a él lo protege de ese desastre y le dice: tú no lo vas a ver y vas a morir en paz. Miren qué cosa hermosa. Más adelante, él muere en una
en una de estas guerras, pero lo podemos escudriñar en otro momento porque si no me equivoco, en Crónicas lo podemos estudiar más a fondo, porque me vas a decir, pero no que murió en paz. El hecho de que haya muerto en una guerra no significa que no haya muerto en paz. Pero eso lo hablamos en otro video. Lo que quiero llevarte hoy es a que no estás exento del castigo, no estás exento de la palabra de Dios por el hecho de no saberla, de no conocerla. Al contrario, yo te invito a querer conocerla, te invito a escucharla, te invito a leer la palabra, escudriñarla. Si no te gusta leer, vete a estudios bíblicos, busca gente que le guste, que te pueda hablar de la palabra, porque cuando tenemos, como podemos ver, cuando tenemos ese corazón dispuesto a obedecerle al Señor, todas esas promesas que Él nos dio en la Biblia se cumplen, mi gente, se cumplen. Y yo lo vivo el día a día. Y yo me siento bendecida de poder compartir su palabra, de poder compartir su amor, de poder compartir lo que Él es, porque ha hecho tanto por mí, que yo quisiera que todos pudieran sentir lo que yo siento, que todos pudieran vivir lo que yo he vivido con Él, y es tan lindo. Pero volviendo a la palabra, aquí observamos la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Vemos cómo atrasa su propia palabra por ese corazón humillado, dispuesto a obedecerlo, humilde. Y como dije en el video anterior, miren cómo una oración cambia todo. Y esto me recuerda a la historia de Abraham. Esta historia la podemos encontrar en Génesis capítulo 18, versículo 20 al capítulo 19, versículo 29. En esta historia de Abraham tiene una conversación con Dios, porque Dios decide, ¿verdad?, destruir a Somora y Gomorra. Y Lot, el sobrino de Abraham, vivía allí. Y aunque Abraham no le hace la pregunta directamente, le hace varias preguntas, ¿verdad? Y en la que le dice, supongamos que encuentras, primero le dice 50, luego le dice 45, 30, 20, 10, pero le dice, si encuentras tantas personas justas, destruirías tanto al justo como al malvado. Y me encanta porque en cada contestación el Señor le dice, entonces no la destruiré por causa de esos tantos. En cada pregunta en que Él cambia el número, ¿verdad?, de personas, Dios le contesta lo mismo. Y me encanta porque Abraham ni siquiera tuvo que pedírselo directamente. Ya Dios lo sabía, lo que él tenía en su corazón, ¿verdad? Y sabemos que aunque Dios, ¿verdad?, destruyó a Somora y a Gomorra, sabemos que salvó a Lot.
y a su familia. Y qué lindo, qué lindo. Vemos, mi gente, yo quiero que ustedes puedan entender la grandeza de que una sola persona, un solo corazón, una sola oración, un clamor, una intercesión de uno. ¿Cómo puedes salvar y hacer la diferencia en la vida de una nación, de alguien más? Tú imagínate todos unidos en mutuo acuerdo por una misma petición. En la unión está el poder. En la unión está poder. Mira todo lo que puede hacer una sola. Imagínate todos nosotros unidos con el mismo propósito, y es de que todos podamos llegar a los pies de Cristo y ser salvados, rescatados, transformados, restaurados, libertados. Todos tenemos una vida, todos tenemos un pasado, todos tenemos cicatrices, marcas. Y cuando Dios llega, Él lo transforma todo. Y si todos pudiéramos tener esa misma visión, ¿qué diferencia haríamos? Llegar a los pies de Cristo, ir de la mano del Espíritu Santo, quien es el que todo lo puede, porque sin Él no podemos hacer nada ni lograr nada. Pero tu corazón dispuesto, humillado, arrepentido y en obediencia, y con esa fe, con esa convicción a la máxima potencia, mi gente, no hay nada que de la mano del Espíritu Santo, de nuestro Jesucristo, no podamos hacer. Así que te invito a querer conocer más de la palabra de Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo tan bien. Y no tienes que ser perfecto, pero el querer agradarlo día a día es darle la oportunidad a Él de trabajar en ti. Y lo que tú no puedes hacer por ti solo, de la mano de Él lo vas a lograr. Así que nada, Dios los bendiga. Un abrazo.